Buen día, profesores y alumnos. Nosotros somos el equipo 5, el cual está conformado por Valhausen Marín Daniel Michel, Camacho Salvador César, Cortés Carmona Victoria Net, Galíndez Hernández Elsie Danae, Gutiérrez Aguilera Leslie, Huitrón Pulido Evelyn y su servidora Pérez Reséndiz Jimena. Nosotros vamos a hablarles sobre las enfermedades bacterianas del aparato urinario, específicamente de la Escherichia coli uropatógena. Bueno, vamos a empezar con las generalidades. Esta bacteria es un bacilo gram negativo no exigente, oxidasa negativo, catalasa positivo, anaerobio facultativo, cuya temperatura de crecimiento preferente es a 37 grados Celsius. Es fimbrado y comúnmente es móvil por flagelos. Además, fermenta la glucosa y la lactosa con producción de gas. Es la bacteria más abundante de la microbiota del tracto gastrointestinal. Participa en la producción de las vitaminas B y K. Las cepas asociadas a infecciones del tracto urinario son denominadas E. coli patogénicas extraintestinales. La morbilidad, así como la variedad en síndromes y cuadros clínicos asociados a las infecciones por E. coli, hacen de esta bacteria uno de los más versátiles y de gran relevancia para el ser humano. Es un organismo modelo utilizado frecuentemente en el laboratorio por su velocidad de crecimiento y pocos requerimientos nutricionales. Es causante de 80% de las infecciones urinarias, las cuales usualmente empiezan cuando la bacteria entra vía uretral al tracto urinario. La siguiente, por favor. Bueno, su dominio es el de las bacterias, que abarca el mundo de los organismos procariotas, o sea, los que carecen de núcleo celular y son simples y diminutos. Su filo es el de las protobacterias, que son todas gram negativas, tienen una pared celular formada principalmente de lipopolisacáridos y su morfología es muy variable. Muchas se mueven utilizando flagelos, pero algunas lo pueden hacer por deslizamiento bacterial. Su clase es la de las gamma protobacterias, que son unas que incluyen muchas especies de importancia médica, ecológica y científica, como las Vibrionaceae. También son gram negativas. Su orden es el de las enterobacteriales, que son también gram negativas, no forman esporas, son anaerobias facultativas y tienen forma de bacilo. Su familia es el de las Enterobacteriae, que son gram negativas y contienen más de 30 géneros y más de 100 especies que pueden tener morfología de cocos o bacilos. Los miembros de este grupo forman parte de la microbiota del intestino y otros órganos. Sucumben con relativa facilidad a desinfectantes comunes como el cloro. Y su género es el de la Escherichia, que son bacterias gram negativas, no formadoras de esporas y anaerobias facultativas. Enseguida les vamos a hablar sobre la epidemiología. Bueno, yo les voy a hablar sobre la epidemiología. Las infecciones de vías urinarias son la tercera causa de morbilidad en México. En el año 2017 se diagnosticaron 4.474.599 nuevos casos de infecciones urinarias en nuestro país. La administración indiscriminada de antibióticos en infecciones que no requieren fármacos antibacterianos, como padecimientos virales, las terapias antibióticas inadecuadas en cuanto a dosis o tiempo de tratamiento, así como la falta de adherencia por parte de los pacientes al mismo y la venta no autorizada de antibióticos ha generado poco a poco la aparición y diseminación de cepas con resistencia a los antibióticos más utilizados. Durante los últimos años, se ha ido incrementando de manera alarmante este número de bacterias que son resistentes a los antibióticos de primera línea y se definen como bacterias multiresistentes cuando existe una resistencia bacteriana a 3 o más grupos de antibióticos y se le llama panresistencia cuando hay resistencia a todos los antibióticos del antibiograma ordinario. En México se ha reportado una incidencia de multiresistencia en urocultivos de hasta un 22% y de pararesistencia de un 0.5%. Como respuesta a la aparición de estos microorganismos,
resistente se ha desarrollado nuevos fármacos que son resistentes a los mecanismos de defensa de las bacterias. Y bueno, la Escherichia coli es la bacteria más frecuentemente aislada en pacientes con infecciones urinarias, llegando a presentar de un 70 a un 90%. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la patogenia con respecto a sus mecanismos de patogenicidad. La, la capacidad de UPEC de colonizar no se considera como un factor de virulencia, pero esta colonización es el primer paso importante para causar infección en el aparato urinario. Uno de los principales mecanismos de defensa del hospedero a nivel de vías urinarias es la acción del eflujo de la orina. Si la bacteria no se adhiere, pues se elimina al exterior. UPEC va a presentar diversos factores de virulencia y que su adquisición ocurre en las islas de patogenicidad, a plásmidos y fagos a través de la transferencia de genes. De hecho, podemos ver aquí un cuadrito donde se resumen los diferentes factores de virulencia. Bueno, pues yo voy a hablar acerca de los de adherencia. Estas van a ser las adhesinas que comúnmente están asociadas a UPEC, son las de fimbrias, pili tipo 1, P, S, M, curly, F1C, y las de tipo no fimbrias, como la familia de adhesinas DR. De hecho, aquí podemos ver un ejemplo de la fimbria tipo P, fimbria tipo 1 y la curly. También dentro de estos factores de virulencia, pues va a estar la expresión de la alfa-hemolisina, la toxina autotransportadora secretada y el factor necrotizante citotóxico que contribuye al aumento de la capacidad citotóxica en el tracto urinario. Además, están los sideróforos, aerobactina y enterobactina, lipopolisacárido, cápsula y mayor producción de antígeno capsular, antígeno K, respecto a pues van a desarrollar una función importante en la evasión de la respuesta inmune del hospedero. Bueno, pero ¿cómo se dan estos mecanismos de patogenicidad en la invasión de las células uroepiteliales? Pues bueno, yo les puse aquí un diagrama donde se puede mostrar simplificado cómo se da, pero a ver, los vamos a repartir en pasos. Eh, se inicia por la adherencia íntima al uroepitelio. Las células del estrato superior tienen la característica particular de secretar unas proteínas llamadas uroplaquinas, las cuales van a formar partículas hexagonales que van a cubrir la cara superior del uroepitelio. Así que, pues, pile tipo 1 de las cepas UPEC se enlazan estos residuos de manosa que están pegados a las uroplaquinas, causando que las células epiteliales se envuelvan a la célula E. coli. Esta unión va entre las células epiteliales y los pili, es el evento inicial más importante para que las células epiteliales puedan internalizar esas bacterias y obviamente activar un proceso de invasión. Esto pues va a permitir que la bacteria permanezca intracelularmente para formar comunidades. De hecho, lo podemos ver hasta abajo cómo se empiezan a formar estas comunidades que bueno, esta interacción con la célula va a promover un estado de oxidación intracelular y así pues promover un proceso, la filamentación de la bacteria y su posterior flujo por la lisis de la célula. Vemos cómo están saliendo de la célula. La interacción de esta célula-bacteria va a estimular un proceso de apoptosis y el desprendimiento de las células protectoras del tracto urinario. Esto como un mecanismo de defensa del tracto urinario. Este epitelio intermedio del tracto urinario pues va a permanecer expuesto porque ya se fueron las otras células de protección. Entonces, se va a colonizar otra vez y va a hacer un nuevo ciclo de infección. Después de la reinfección, UPEC va a permanecer intracelularmente en un estado de latencia hasta por varios meses. El flujo de UPEC es estimulado por la misma bacteria a través de la célula del huésped saliendo y colonizando el tracto urinario. Por otro lado, la lactoferina, la uromodulina, los anticuerpos inmunoglobulina A y las defensinas son secretados por diversos tipos celulares del huésped para inhibir esta unión de UPEC al tracto urinario. Y pues el uroepitelio va a producir interleucina 6 y 8, estimulando pues así la migración de células de la respuesta inmunitaria, principalmente los neutrófilos. La activación pues, de las células presentadoras de antígeno por la captación de los antígenos asociados a UPEC va a permitir la presentación de péptidos de las células T y la diferenciación de las células B, pues ya las células plasmáticas, que van a producir inmunoglobulinas y por lo tanto estas propiedades antimicrobianas que presenta el tracto urinario de manera normal ante esta infección por
E. coli uropatógena, el hospedero va a presentar una respuesta inmune del sistema inmune innato y adaptativo. Una de estas respuestas es la inflamatoria, que tiene como propósito la eliminación del patógeno, aunque el tracto urinario pues presenta varios mecanismos antimicrobianos. Actualmente se tiene un gran avance en el conocimiento de la genética, factores de virulencia y a la patofisiología de la enfermedad que produce este importante patógeno. Sin embargo, pues aún falta mucho por entender la relación de UPEC con el hospedero humano. Finalmente, UPEC pues posee el potencial de convertirse en un patógeno epidemiológicamente importante por el incremento en el aislamiento de cepas multiresistentes a los antimicrobianos. Yo soy Evelyn Buitrón Pulido y les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas de la Escherichia coli uropatógena. Bueno, por lo general esta bacteria causa infecciones urinarias al entrar por vía uretral al tracto urinario y son capaces de colonizar todas las regiones de este, incluyendo la uretra, uretres, riñones, vejiga y orina. En las mujeres, la mayoría de las infecciones urinarias son infecciones de vejiga, la cual es la cistitis, que generalmente se adquiere en la comunidad. La infección inicia cuando las bacterias de Escherichia coli provenientes del intestino, de la región anal más específicamente, infectan la uretra, se introducen y ascienden a la vejiga, a partir de lo cual suelen seguir ascendiendo hasta los riñones. Estas infecciones pueden ocurrir en la uretra produciendo uretritis. En la vejiga causan cistitis, en los riñones pielonefritis y bajo algunas condiciones el microorganismo puede entrar al torrente sanguíneo y causar septicemia. Pero ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de cada una de estas infecciones? Pues bueno, la cistitis es una inflamación de la vejiga y sus manifestaciones clínicas son la necesidad constante de orinar en pequeñas cantidades, sensación de ardor al orinar, que es la hematuria, la orina turbia y con olor fuerte, molestias pélvicas, sensación de presión en la parte inferior del abdomen y fiebre baja. Por su parte, la pielonefritis, que es una infección del tracto urinario que se origina en las vías urinarias y posteriormente sobre el riñón, puede ser solamente a un riñón o a los dos. Este es el tipo de infección más grave que puede afectar las vías urinarias y sus síntomas son fiebre, dolor lumbar, malestar general, vómitos, náuseas y escalofríos. Por su parte, la uretritis, que es la infección de la uretra, presenta síntomas como acción dolorosa, orinar con frecuencia. También puede presentarse una secreción espesa, verde o amarilla. En los hombres la secreción es mayor que en las mujeres. La siguiente, por favor. Por último, tenemos a la septicemia, que es causada por la respuesta abrumadora y potencialmente mortal del cuerpo a una infección y requiere de una intervención rápida. Sus manifestaciones clínicas son escalofríos, fiebre o sensación de mucho frío, dolores o molestias extremos, piel pegajosa o sudorosa, así como de confusión y desorientación. También se presenta la dificultad para respirar y frecuencia cardíaca alta. Soy su servidora Danae Galíndez y continúo con lo que es el diagnóstico. Como cualquier E. coli, la bacteria se aísla de muestras de heces en medios selectivos y diferenciales para enterobacterias, como el agar de McConkey o el agar de eosina y el azul de metileno. Sin embargo, cuando se sospecha de un brote epidémico, es necesario diferenciar los aislamientos de PEC de las E. coli de flora normal, ya que son indistinguibles desde el punto de vista bioquímico y para ello se requieren pruebas adicionales distintas de las habituales realizadas en el laboratorio clínico. Posteriormente, pues, se toman muestras de sangre, heces, a veces orina u otro material infectado y se envían al laboratorio para realizar un cultivo bacteriano. La identificación de las bacterias de la muestra confirma el diagnóstico. Si se sospecha E. coli, los médicos hacen una prueba de heces para que las toxinas de Shiga que sean producidas por esas bacterias y básicamente esta prueba proporciona resultados rápidamente. Si se identifican las bacterias, se examinan para ver qué antibióticos son más efectivos contra ellas y a este proceso se le denomina prueba de sensibilidad. Por otro lado, si se detecta E. coli o 157H7, se deben efectuar análisis de sangre con frecuencia para comprobar si se ha desarrollado el síndrome urémico hemolítico, y continuamos con el tratamiento.
Bueno, por lo general, esta bacteria en el tratamiento es expulsada a través de la orina y sus toxinas, por lo que con consumir con regularidad líquidos y reposo es suficiente, aunque algunas requieren antibióticos, como la trimetoprima sulfametoxazol o una nitrofurantoína o una fluoroquinolona. Aunque lo mejor es no automedicarse, porque estas bacterias están adquiriendo resistencia a ciertos antibióticos, como dijeron antes. En la siguiente diapositiva les digo que algunos doctores recomiendan combinar ciertos antibióticos por unos días y luego regularizar la dosis a un solo antibiótico. Esa información es sacada de Manuales MSD de 2020. Por último, se tiene la prevención y están los siguientes puntos a tratar, que es beber mucha agua y orinar con frecuencia, evitar líquidos que pueden irritar la vejiga, que en este caso puede ser alcohol y cafeína, orinar después de tener relaciones sexuales, mantener limpia el área genital, tomar duchas y evitar baños de tina. En mujeres es preferible usar toallas sanitarias o copas menstruales en lugar de tampones. También se tiene el evitar productos perfumados en el área genital, usar ropa interior de algodón y usar ropa holgada. Se recomienda a las personas que contacten al médico si desarrollan los síntomas de infección del tracto urinario, especialmente si han desarrollado los síntomas de una infección renal potencial. Eso ha sido todo de nuestra parte y esperamos que les haya gustado.